Muy buenos días, hermanos Luz y Sal. Soy Armando González. Nuevamente estamos aquí con la lección que corresponde a esta semana, la lección 4, con un tema muy bonito que se llama el cuerpo místico de Cristo. Y con esto vamos a continuar nuestra reflexión, nuestro análisis de la palabra de Dios sobre dónde está nuestra persona dentro de la iglesia. ¿Quién es este cuerpo místico de Cristo? Eso lo vamos a ver en un momento más. Comenzamos. Pues bien, este cuerpo místico de Cristo no es otra cosa sino la propia iglesia. Pues la relación del cristiano con Jesucristo en el plan de salvación se realiza dentro de esto que es el cuerpo místico y que es también el medio de santificación, es el trampolín al que vamos a zambullirnos en esa alberca que es Dios, que representa para nosotros pues todo lo que es vida, todo lo que es eh, la saciedad de nuestras necesidades y sobre todo es el amor que lo cumple y lo cubre todo. Ya desde el Antiguo Testamento, el plan de salvación era ya una expectativa, una promesa que Dios, que Yahvé en particular, tenía para el pueblo de Israel. Pero esto era un misterio porque decía, te prometo, pueblo, que vas a estar conmigo, yo voy a estar contigo. Pero no decía cómo, no había una explicación, no había algo claro, simplemente había una promesa. Generaciones se quedaron esperando esa promesa. Pasaron siglos y siglos antes de que esa promesa dejara entrever que solamente con la llegada de Jesucristo se revelaría plenamente. Y esto no es una maldad, en realidad es un proceso, un crecimiento de la conciencia de generación en generación en la que la humanidad deja de ser tan instintiva y adquiere mayor inteligencia para descubrir a Dios. Esto es un proceso que lleva mucha formación, no solamente a nivel, digamos, de instrucción, como si fuera una escuela, sino también de toma de conciencia de quiénes somos, qué somos y para dónde vamos, cuál es nuestra importancia como seres también espirituales, que no sabemos todavía del todo bien cómo manejar, cómo cuidar a nuestra vida espiritual. De ahí que la llegada de Jesús tuviera que esperar tantos siglos para las primeras generaciones. Sin embargo, antes de la llegada de Jesucristo, podemos ver que hay un proceso, un develamiento, es decir, se va quitando el velo de eso que Dios promete a la humanidad. Y hay que entender también que este misterio también puede apreciarse con la conversión de Paulo o Saulo, perdón, al que conocemos como San Pablo. Pues recordemos que para convertirse, él nos explica la relación del cristiano con el mismo Cristo. Te acordarás que San Pablo, antes de ser San Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo era pues un ciudadano romano. No nació en Roma, pero él tenía un estatus de privilegio. A él no le podían, por ejemplo, crucificar. A él tenía derecho a un juicio justo, con abogado, por ejemplo, no como el juicio que tuvo este Jesús. Este Saulo tenía una instrucción mucho mayor que el que tenían los apóstoles, porque había sido instruido dentro de la civilización romana. Y sin embargo, él en su conocimiento, en su capacidad, en sus grandes cualidades, se hizo un perseguidor de cristianos, a tal punto que precisamente en Hechos 9:3 lo menciona, Dios lo detiene en falso en un camino que él tenía, en en un proceso de persecución que él tenía, y le pregunta, ¿por qué me persigues, Saulo?
Es un descubrimiento de Cristo que Saulo también eh, va a enfrentar. Esta nueva relación que Saulo descubre a través de aquellos a los que persigue, va a encontrarse con Dios y con Dios que no solamente lo enfrenta, sino que también lo invita a dejar de perseguir a los cristianos para convertirse en uno más de esos cristianos. Pero, caray, es uno de esos cristianos que junto a San Pedro iban a darle un impulso gigantesco a la iglesia, de tal suerte que de ser alguien que tenía toda la pinta de ser un malvado en la historia de la salvación, en la historia del cristianismo, se convirtió en uno de los santos más reconocidos, más venerados dentro de la iglesia después de la Virgen María. Y esto no es de a gratis, porque su fervor, su valentía y su entrega son indiscutibles. ¿Por qué me persigues? Sigue preguntando Dios. Porque Saulo en su pasión por perseguir a Cristo, él estaba convencido que estaba haciendo el bien. Él estaba obsesionado con lo que todos estamos, o en muchos estamos obsesionados o estamos buscando, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la bondad? Pero él lo hacía de una forma, bastante entregada, ¿no? Era una persona muy, muy apasionada, ¿no? De tal suerte que Dios lo convirtió para que esa pasión se convirtiera también por una pasión por la iglesia a la que el mismo Saulo estaba persiguiendo. Es así nuestra relación con la iglesia misma, la que nos pone de ejemplo el mismo Pablo que debemos tener esta necesidad de llamarnos cristianos más allá de simplemente decir que soy cristiano como un adjetivo más, como algunos hermanos separados gustan de presumir, pero que en realidad no dice nada, ¿no? Porque ser cristiano implica ser más que alguien que hable, sino que es alguien que está actuando y que a través de su entrega personal y en su entrega social hace que las demás personas volteen a verlo y digan, este parece cristiano, sin necesidad de que esa persona presuma ser cristiano, ¿no? Por eso es que el cristiano, que somos nosotros, seguimos a este nuevo Adán que reconcilia a la humanidad con Dios Padre. ¿Quién es este nuevo Adán? Jesucristo. ¿Y cómo vamos a conseguir esta unión con Jesucristo? Bueno, tenemos tres formas y aunque nos pudiera llegar a faltar alguna de ellas, llegan a complementarse, como que una ayuda a la otra para que estén las tres completas, estén las tres presentes de alguna forma, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes fe y trabajas dentro de la iglesia, pero no tienes el bautismo, obviamente vas a ser animado, vas a ser instruido, pues para que te bautices. Si tienes fe y tienes bautismo, como la gran mayoría de los cristianos que solamente van a misa de vez en cuando, bueno, pues es una fe muy, muy flaca que requiere de una inversión personal, de un apoyo a la comunidad, y es ahí donde, por ejemplo, Escuela de Pastoral te puede ayudar a reforzar esa relación con Cristo, ¿no? Porque eso ayuda a la unión con Jesucristo. Y muy difícilmente si te faltara la fe, pero también es posible que estuvieras también entre nosotros, que tuvieras el bautismo, lo ideal es que, bueno, este proceso pues se te pueda dar. Por eso vamos a explicar cada uno de estos tres puntos. La unión con Cristo se realiza de forma personal y comunitaria, es decir, hay inclusive gente que puede trabajar de forma personal y comunitaria a favor del bien, a favor de la justicia. Y son personas que a veces no conocen a Cristo, pero son ya cristianos por su actuación, cuando trabajan a favor de la ecología, a favor de las mujeres, a favor de los desaparecidos, a favor de los despreciados,
En fin, hay tantas y tantas formas de tener un trabajo, de tener algo por qué luchar en esta vida, que francamente esas personas ni siquiera tienen que pertenecer dentro de la iglesia para podérseles considerar en hasta cierto nivel como cristianos, porque trabajan por lo que todos llamamos un mundo mejor. También hay una necesidad de una unión con Cristo a través de la fe, que es un proceso y un fenómeno que es personalísimo, que involucra un salto al vacío de creer sin condición. Esto del salto al vacío es un término muy empleado en filosofía, inclusive de la filosofía más abstracta, de la filosofía inclusive más atea, en la que los mismos ateos llegan a admirar a un verdadero cristiano, porque pues para ellos no existe Dios, y pensar, bueno, si nosotros creemos en Dios, estamos dispuestos a dar ese salto con la esperanza de que Dios nos va a tender la mano, pues ese es el salto a la fe. Cuando ese llamado que te hace Dios, lo puede hacer desde muy temprana edad, lo puede hacer poquitos segundos antes de que mueras, es un llamado que te permite dar cuenta de que Él existe, de que Él está detrás de ti, que te apoya, que sufre contigo en tus tristezas y que en las buenas y las malas, como si fuera una persona, como si fuera tu sombra, ¿no? Pero es una sombra maravillosa porque no es nada más de estar ahí presente. Tiene una voz sutil, tiene una forma de decirte las cosas, de orientarte, de aconsejarte, pero hay que aprender a escucharlo. Por eso mucha gente tarda tanto en poder escucharlo porque se llena de música, se llena de ruido, se llena de actividades, se llena de vicios y no tiene tiempo para Dios para escucharlo. Es por eso que también esta unión con Cristo se puede realizar a través de la fe, la cual, pues qué bueno, yo creo que estás tú convencido de ello y por eso no estás escuchando. Y también la unión con Cristo, que es la más fácil, que es la del bautismo. Con ella, pues para empezar, ni siquiera la pedimos. Bautizamos a nuestros bebés como quien vacuna a un bebé. No le podemos preguntar al bebé si va a ser vacunado porque qué tal si no llega y necesita la vacuna para salvarse. De la misma forma nosotros bautizamos y bautizamos no porque faltemos al respeto a la persona del bebé, sino bautizamos con la creencia de que no podemos pagar la vida y estar seguros de que ese niño va a llegar a los 30 años y va a decir quiero ser bautizado. Por supuesto, puede darse el caso, pero si estamos en condiciones, sobre todo somos una familia, un matrimonio cristiano, pues lo más conveniente siempre, y de hecho es lo ideal, hay que bautizar a nuestros hijos, a nuestros niños, para que si por alguna razón Dios los llama, ya tengan esta unión con Cristo, aunque no alcancen a desarrollar completamente su fe o su relación personal y comunitaria, ya son salvos, ¿no? Simplemente por esto. Entonces, es muy importante. Por eso decimos que nacemos de la carne y en la carne, pero necesitamos nacer en el Espíritu para poder ser hijos de Dios y hermanos menores de Jesucristo. Y esto se consigue gracias a que Jesucristo vino a traernos el sacramento del bautismo para que dejáramos de ser hermanos del viejo Adán, ese Adán que nunca pudo reconciliarse con Yahvé en vida. Así que, pues nosotros ya tenemos esta herramienta. No entiendo por qué la gente le gusta complicarse cuando dice es que yo quiero que la persona esté convencida. Esto no te hace daño. Si cuando la persona crezca y rechaza a Jesucristo, pues no le va a pasar nada. No creas que va a tener un símbolo por ahí que no va a necesitar borrarlo. Por el contrario, tú estás acompañando a la persona, al bebé, que algún día va a ser una persona, para que esté en condiciones, en que tenga la oportunidad de ser llamado por Jesucristo a una relación mucho más estrecha, que es de lo que se trata. No estás haciéndole ningún mal, no estás violentando su libertad, que hay que entender que en estos tiempos libertad
tiene tiene una definición muy gratuita y muy prostituida en nuestros días que no tiene nada que ver con lo que hay que buscar en un diccionario serio y para comprender que el bautismo es algo ideal y necesario para los bebés. Pues bien, estas tres características o tres puntos de convergencia ayudan a que estemos en unión con Jesucristo. Por supuesto, hay que trabajar muchísimo la relación personal y comunitaria y la fe. La del bautismo es prácticamente es un proceso burocrático, si lo quieres ver tú así. No es mayor problema, porque hasta inclusive se puede ser bautizado sin agua, en un caso extremo, pero las otras dos sí nos corresponde trabajarlas. Y hay que trabajarlas con esmero y hay que trabajarlas con entusiasmo y con el mayor de los cariños, ¿no? Porque es a Dios quien nos está llamando y quien nos está llenando de Él. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña explicación. La iglesia y el cuerpo místico. ¿Acaso estamos hablando de cosas diferentes? No, ya lo dijimos desde un principio. Es lo mismo, pero hay que entender de qué estamos, por qué le llamamos cuerpo místico. Es una forma con la que podemos comprender cómo funciona esta iglesia. Pues de nuestra relación como cristianos con Cristo mismo, es que formamos a la iglesia. Es decir, el momento que nosotros estamos escuchando, siguiendo y trabajando con Jesucristo, estamos haciendo iglesia. Pero, ¿dónde está Jesucristo dentro de esta iglesia? Bueno, pues el mismo Jesucristo nos lo señala en la Biblia, en Corintios, en Romanos, en Efesios, nos da un ejemplo maravilloso y muy bonito y que cualquiera puede comprender. Así como un cuerpo está formado de miembros, así la iglesia funciona. Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. De tal suerte que cuando tú estás en cualquier posición y lugar y te pisan el pie o te jalan el cabello, tú no vas a decir, ay, me están lastimando en forma como si como si el pie fuera otro órgano fuera de ti, ¿no? O el cabello estuviera fuera de ti. Te duele, te duele todo el cuerpo. Por supuesto, empieza el dolor desde donde comienza la agresión o el problema, ¿no? Te arrancan o intentan arrancarte un cabello, te duele la base del cabello, pero el dolor te llega hasta la punta de los dedos del pie. ¿Por qué? Porque tú eres todo un ser integral. No importa que sea un cabello, el hecho de que sea parte de ti, ese cabello eres tú, ese dedo eres tú. Obviamente ese corazón eres tú, ese cerebro eres tú, ese ojo eres tú. En esa integralidad es que también somos cuerpo místico. La iglesia se duele y se conmueve cuando alguno de sus miembros está en problemas, cuando alguno de sus miembros es perseguido, como en estos tiempos es perseguido en Asia sobre todo, los cristianos son perseguidos porque allá predomina la religión musulmana y las ideologías comunistas que no están muy de acuerdo con el cristianismo y terminan en ocasiones hasta en una persecución que recuerda mucho el tiempo de los romanos, es decir, están bastante en otra época, en una actitud de mucha intolerancia hacia el cristianismo. Entonces, nos duele esos hermanos que están por allá y que están sufriendo esa persecución. Esa es la iglesia, así debemos sentir, así debemos eh, ubicarnos dentro de esta iglesia. Que tú no sientas, que tú no veas que otros están sufriendo, eso está diciendo que tú no estás involucrada o involucrado en la iglesia, que no te das cuenta de que, por ejemplo, simplemente sin ir a Asia, tengo entendido que en Centroamérica, Daniel Ortega está persiguiendo a la iglesia, a la jerarquía. Entonces, pues nos duele porque es la misma iglesia a la que pertenecemos. De ahí que en ocasiones Coti nos pida que recemos por nuestros hermanos que son perseguidos en ese país.
¿Por qué? Porque están, haz de cuenta, pues están lastimando parte de ese cuerpo y nosotros que estamos en una posición quizás muy cómoda, muy agradable, pues también nos duele porque estamos al tanto de ellos también, ¿sí? Entonces, esa es la posición, ese es cómo debes sentirte dentro de la iglesia, que eres parte de ella. No tienes que ser el papa, no tienes que ser un sacerdote, una religiosa, para decir que no eres cristiano. Eres cristiano desde el momento del bautismo, desde el momento en que estás creciendo en la fe y que estás creciendo con tus hermanos y en tu persona para que Cristo se haga una realidad en tu conducta. Por eso decimos que, bueno, San Pablo, ya lo hemos mencionado, pues es el que gran impulsor de esta iglesia, el que abre los ojos, inclusive le abre los ojos a San Pedro en muchas ocasiones. Recordemos que San Pablo tiene una instrucción, es un poquito más, es una persona mucho más formada en la academia, es decir, em, su conciencia está un poco más abierta que la de los apóstoles. Los apóstoles eran hombres sencillos, eran pescadores, no sabían leer y escribir, su conciencia era muy, muy cerrada, muy, este, muy local. En cambio, San Pablo es que la iglesia precisamente se vuelve iglesia católica, es decir, iglesia universal. De ahí que dice San Pablo que es la iglesia es la comunidad de Jerusalén donde todo comenzó y sucedió. Es decir, reconoce en Jerusalén que es ahí donde pues Jesucristo va a predicar, pero también donde Jesucristo va a ser juzgado y va a ser este pues finalmente masacrado, obviamente. Entonces, con esta terrible crucifixión que es dolorosa, también nos abre las puertas del cielo, nos, nos abre los ojos a la posibilidad de albergar al Espíritu Santo, de tener tantas y tantas cosas que hoy disfrutamos y que pues estamos tan acostumbrados a tener que no nos damos cuenta que estamos en la mejor época de la historia de la humanidad. También se da la diáspora cristiana que implica llevar el Evangelio a toda la humanidad. Diáspora implica eso o significa eso. Cuando algo eh, se difunde como si fuera eh, un aspersor, ¿te cuenta? Oprimes el botón un insecticida o de un aromatizante y se expande, ¿no? Ese aire comprimido y con ese botoncito llega las gotitas del químico a todas partes de un salón, de un cuarto, ¿no? De la misma forma, Cristo quiere ser una diáspora para el mundo, que llega a todas partes del mundo, inclusive donde no es querido, pero para dar la opción, decirles, aquí estoy, dice Jesucristo, síganme. Les propongo, les propongo esto que es el amor a la humanidad como un estilo de vida. Y bueno, ahí está la posibilidad de que todos estén al tanto y que quien quiera se adhiera y quien no, libremente también lo rechace. Por eso decimos que la Iglesia es universal y acepta todas sus particularidades, refiriéndonos a que aquí no hay chaparros ni altos, no hay hombres ni mujeres, no hay negros ni blancos, no hay americanos y africanos, no hay gente guapa y gente fea, o hay gente inteligente y gente tonta, o gente que ha ido a la escuela y gente humilde. No, no, no. Lo que interesa aquí es que no importa cuál sea tu condición, estás siendo invitado a formar parte de la iglesia. De ahí que tomen en cuenta una cosa muy, muy importante. Todo templo católico en el mundo abre sus puertas a la hora de la misa. Es decir, no están restringiendo la entrada a nadie. ¿Por qué? Porque hay una apertura precisamente a la posibilidad de que tú pertenezcas y que tú conozcas, que tú oigas la palabra de Dios.
Por supuesto, no es un lugar para quedarse, pero es un símbolo de que la iglesia está abierta al mundo y cualquiera puede entrar y sentirse en casa de Dios. De ahí que, pues a veces las críticas con respecto a los templos que son muy, muy suntuosos, pues no es que los templos sean suntuosos para la gente, de hecho, son suntuosos, por ejemplo, la Catedral de San Pedro o la Catedral de aquí de la Ciudad de México, son lujos que nosotros dedicamos a Dios, como si fuera la casa de Dios, que está Dios dentro de esas paredes. Aunque tú sabes que Dios no necesita una casa, no necesita unas paredes, pero es lo que hacemos simbólicamente para decirle, si yo pudiera hacerte una casa, Dios, te la haría de esta forma. Y hay lugares donde las iglesias son muy humildes, son chocitas, son lugares donde se les meten hasta los animalitos, pero la gente hace y da lo que tiene, que eso es lo que importa. Si la gente no puede dar más en esas comunidades, Dios es una persona sabia y sabe precisamente dónde pueden dar más y dónde pueden dar menos. Lo importante es darlo todo. Y eso es lo bonito. Eso es lo que hace universal a la iglesia, que todos tenemos cabida en ella, todos. Y en eso estamos invitados. Qué sensacional, ¿no te parece? Pues bien, vamos a hacer un resumen con 5 puntos para que los podamos reflexionar y y espero que pueda esto generar en ti mayor conciencia de quién eres, dónde estás y a dónde vas. Número uno, el misterio y lo místico son dos términos, por cierto, términos que etimológicamente vienen de una misma raíz, tienen que ver con todo lo que queda oculto a la inteligencia humana. Al menos esa es la descripción o esa es la definición que hacemos dentro del ámbito de la iglesia, ¿sí? Porque tú te puedes meter al diccionario y te puede dar una definición, sí, parecida, pero con otros aspectos, ¿no? Así que manejemos esto del término misterio y místico, que lo vamos a estar escuchando a lo largo de muchas y muchas lecciones. Recuérdalo, estos términos dentro de nuestro tema de eclesiología tienen que ver con aquello que queda oculto a la inteligencia humana y que Dios se guarda para revelar poco a poco, ¿sí? Lo misterioso, lo místico, es algo que Dios nos tiene como una sorpresa que nos va revelando despacito. Y despacito no porque Él sea celoso, porque no quiera mostrarlo, sino porque nuestra inteligencia es muy chiquita para poder abarcarlo todo. Entonces, tiene mucho cuidado de que no nos volvamos locos con tanto, ¿sí? Entonces es poco a poco. Considera que muchas cosas de las que sabes aquí dentro de la iglesia, esas hace 2000 años, no solo no lo hubieran podido entender, los hubieran hecho sentir, este, nada, es decir, no hubieran podido comprender el asunto. Y nosotros ya lo podemos comprender, ¿no? Número dos, demos vuelta a nuestro yo viejo por un yo nuevo, a aquel que dice sí a Cristo y no al pecado. El yo viejo es aquel que se queda en la costumbre de lo ritual, en la costumbre del Adán viejo, en la costumbre del Antiguo Testamento, donde para agradar a Dios había que hacer ciertos rituales, ciertas ofrendas, y ya con eso, pues la humanidad decía, ya cumplí con Dios y ya. Pero no había una conversión, no había una conciencia de que, oye, yo soy un ladrón, no hay problema, ahorita pago mi deuda y luego voy a seguir robando. No, no, no. El yo nuevo dice, el rito debe servir no solamente para explicar nuestra relación entre Dios y la humanidad, sino para también renovar ese proceso de purificación de los seres humanos, de que si yo soy ladrón, voy a tratar de dejar de ser ladrón, no porque vaya a dar un tributo
ya se me perdona y voy a seguir robando, porque entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el crecimiento? Recordemos una cosa, estamos aquí no para perpetuar ciertos vicios, ciertos infantilismos. Esto es algo que Dios no quiere. Quiere que crezcamos espiritualmente y para ello entender que hemos manejado hasta ahora mucha superstición, mucho sentido de que la iglesia hay que atenderla bien porque si no nos va mal en la vida. Esto no tiene nada que ver con la suerte, esto tiene que ver con cómo enfrentar la vida con inteligencia de la mano de Dios. Y entre más conozcas a Dios, más inteligente te vuelves. No que te vaya bien en la vida, necesariamente. Tampoco estoy diciendo que porque nos acerquemos a Dios nos tiene que ir mal. Hay de todo. Hay de todo y también sabrás que hay gente muy mala que le va muy bien en la vida. Y eso no tiene nada que ver porque Dios no pueda hacer nada al respecto ni nada de esas cosas, ¿sí? La idea de nuestra profundización, de ser miembros de este cuerpo místico, es para que funcionemos lo más armónicamente unos con otros. Reconocer que soy tan importante, aunque sea yo el dedo chiquito del pie o el cabello más insignificante de la cabeza, no importa. Eres tan importante y tu presencia o tu ausencia implican graves consecuencias para este cuerpo que es la iglesia. Número 3. La unión con Cristo se hace personal y luego comunal. Además, requerimos de la fe y el bautismo para alcanzar su dignidad. La unión con Cristo implica que tenemos que recibir el llamado de Dios, recibir también ese llamado y congregarlo, comunicarlo a través de nuestras acciones positivas y bondadosas con la comunidad. Y esto reforzarlo con la fe ciega en Dios, que su palabra vale. Y por supuesto tener el sacramento del bautismo. Número 4. La relación de los cristianos entre sí y Cristo se logra como lo tiene un organismo donde Cristo es la cabeza. Esta iglesia es un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. No sabemos cuáles. Podemos ser los más insignificantes, pero lo importante es que todos somos importantes porque todos somos uno y somos uno en Cristo, mientras Cristo, como hermano mayor, nos dirige hacia el Padre. Es responsabilidad tuya y mía que funcionemos bien. Si yo voy a hacer un cabello de este cuerpo místico, debo ser un cabello reluciente, bonito. Si voy a hacer un órgano, debo ser un órgano que funcione bien, que trabaje bien para los demás. Porque si yo no estoy trabajando bien, voy a afectar a los demás. ¿Te das cuenta? Y número 5, el cuerpo místico de Cristo es la iglesia, finalmente para recalcarlo con mayor énfasis. El centro es Cristo, nosotros somos sus extensiones y nuestra relación, es la relación de Cristo con nosotros, es la salud de todos. Si todos estamos bien, si todos hacemos nuestros deberes como padres de familia, como tíos, como hijos, como trabajadores, como estudiantes, como amas de casa, como lo que tú seas, das todo de ti, entonces estás siendo buena cristiana. Si haces con amor el alimento para tu familia, eres una buena mujer o eres un buen padre o un buen hijo o una buena hija. Pero tienes que hacerlo no porque tienes que hacerlo, lo haces por amor. Y de esa forma, ese cuerpo místico va contagiándose de esta maravilla que nos trae Jesucristo, que es la posibilidad de salvarnos a través de ese gran poder que es el amor. Y hasta aquí nuestro tema. Espero que les haya gustado. A mí me fascina, me parece sensacional. En ocasiones no podemos convivir directamente tú y yo, pero yo sé que tal vez tú, en tu ambiente, en tu comunidad, tú estás trabajando, tú estás platicando, tú estás conviviendo como si lo hicieras con el mismo Jesucristo, para que este mundo deje de ser
tan violento, necesitamos nosotros combatirlo con más amor, no con más violencia. El fuego no se apaga con fuego. Y es así que, pues a la distancia quizás, porque no nos veamos, seguramente el tema este te va a conmover para que cambies tu vida, tu relación con los demás, contigo mismo, por supuesto, si tienes un vicio, si tienes un problema que no te permite ser feliz, que lo enfrentes. Si no puedes hacerlo sola, que busques ayuda, pero que hagas algo por ti, porque para conseguir y tener el amor de los demás también hay que tener amor para uno mismo. Gracias, gracias a Dios Espíritu Santo por estas palabras tan hermosas que nos permite reflexionar. A Coti, que es la titular de aquí pues de todos nosotros, y que también espero que nos esté acompañando a cada uno de ustedes por su atención. Y por favor, hagan la tarea, que nada les cuesta y les va a ayudar a reforzar este entendimiento. Hasta entonces.